Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora, así se ve. Va. Entonces, dentro del contenido lo que vamos a ver, ¿verdad? Es el uso de los fármacos modificadores de las enfermedades reumáticas, ¿verdad? Así como la clasificación, que estos se van a clasificar en fármacos modificadores de la enfermedad no biológicos y fármacos modificadores de la enfermedad biológicos. Dentro de los no biológicos, vamos a decir que son moléculas pequeñas, ¿verdad? Y que generalmente pues van a modificar la respuesta inmunológica en los pacientes. Dentro de los fármacos biológicos, como su nombre lo indica, ¿verdad? Biológicos van a modificar también la respuesta autoinmune, modulando los linfocitos T, que son los que desencadenan la inflamación, también los anticuerpos monoclonales, que modulan los linfocitos B, ¿verdad? Aquellos anticuerpos que van a modular la citoquina conocida como interleucina 6, los inhibidores de la interleucina 1, como es la anakinra, y los antagonistas del factor de necrosis tumoral tipo que vamos a tener, ¿verdad? El golimumab, el tocilizumab, y ahí vamos a ir viendo más adelante. Es importante, ¿verdad?, que como estudiantes de medicina ustedes vayan aprendiendo acerca de lo que son las enfermedades autoinmunes. Existen aproximadamente más de 200 enfermedades reumáticas, ¿verdad?, de las cuales el 30% de la población las padece. Es bien usual que a las clínicas de nosotros estén llegando, ¿verdad?, pacientes con padecimientos como la artritis reumatoide, que es muy frecuente en las mujeres, tanto jóvenes como mayores, la osteoartritis, el lupus eritematoso sistémico, que también es bien frecuente, la fibromialgia, que cada vez más se presentan casos tanto de hombres como de mujeres con fibromialgia, la osteoporosis, ¿verdad? Y la gota por ácido úrico, así como las tendinitis y bursitis. Existe una gama de enfermedades. Bueno, ya la gota la vimos la vez pasada, ¿verdad?, que es una enfermedad por acúmulo de depósitos de uratos o oxalatos de ácido úrico en las articulaciones. Vean ustedes esta imagen y aquí pueden ver una artritis reumatoide con deformidad de las manos en cuello de cisne. Estas enfermedades autoinmunes, específicamente la artritis reumatoide, lo que hace, ¿verdad?, es provocar erosiones en los cartílagos, deformidades en los huesos, ¿verdad? No todos los pacientes tienen este final tan cruel, ¿verdad?, que les imposibilita caminar, moverse, realizar algunas actividades. Pero para eso, ¿verdad?, el médico general debe de aprender por lo menos lo mínimo necesario en relación a lo que son las enfermedades reumáticas y cuáles son los fármacos, tanto no biológicos como biológicos, para tratar las diferentes entidades reumatológicas. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar nosotros fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, o también conocido como FAMI en español, ¿verdad? Se denominan fármacos modificadores de la enfermedad a un grupo de fármacos utilizados para manejar la actividad de las enfermedades reumatológicas, provocando una inmunosupresión selectiva y controlada para evitar, ¿verdad?, la actividad del proceso reumatológico provoque una limitación funcional y así poder evitar el desarrollo de múltiples invalideces que estos pacientes presentan. En cuanto a por qué usar los fármacos, vamos a decir que estos fármacos antirreumáticos modifican la evolución natural de la enfermedad, haciendo más lentos los procesos reumatológicos o quizás hasta detener la evolución de la enfermedad. Se les denomina así de acción lenta porque es probable que se requieren muchos meses antes de que se manifiesten los efectos. Es decir, uno empieza a dar un fármaco modificador de la enfermedad, a los 15 días o 4 semanas más o menos va el paciente experimentando algún beneficio con estos medicamentos, ¿verdad? Y no así se pueden utilizar los antiinflamatorios no esteroideos para aliviar el dolor mientras estos fármacos empiezan a hacer su efecto. A veces tienen que pasar
hasta 6 meses para lograr obtener un beneficio. Estos se usan principalmente para entidades, ¿verdad? Como es la artritis reumatoide. Dentro de los usos de los fármacos modificadores de la enfermedad vamos a tener, ¿verdad?, que tiene varios objetivos. El objetivo es inducir o mantener la remisión de la enfermedad, es decir, vamos a mantener, ¿verdad?, o a detener el proceso degenerativo de la enfermedad reumática. Vamos a reducir con frecuencia recaídas de rebrotes en los diferentes procesos de la entidad. Estos pacientes pueden llegar a tener un freno o por decirlo así, detenerse la enfermedad, pero asimismo, ¿verdad?, pueden estos fármacos detenerla para evitar una evolución catastrófica. Pueden permitir reducir la administración del glucocorticoide, que muchas veces los esteroides son utilizados, ¿verdad?, mientras se continúa manteniendo el adecuado control del proceso. Es decir, los esteroides, si bien es cierto que son muy benéficos en esta enfermedad reumática, también, ¿verdad?, dan efectos colaterales por los cuales se debe de administrar estos fármacos, tanto en los no biológicos como los biológicos, a modo de reducir al máximo la dosis de los esteroides y también poder incluso no usarlos. En cuanto a las generalidades, vamos a decir que la artritis reumatoide, que es la enfermedad más frecuente con la que se tratan estos medicamentos, ¿verdad?, es una enfermedad inmunitaria, inmunológica progresiva que causa efectos sistémicos significativos, acorta la vida y reduce la movilidad y la calidad de vida de los pacientes. Es una enfermedad bien frecuente. Les decía que hay una relación de 3:1, es decir, 3 mujeres por cada hombre, ¿verdad? Y es bien frecuente que hayan artritis juveniles, ¿verdad?, y artritis reumatoide propiamente dicha. Los efectos de los tratamientos modificadores de la enfermedad pueden tomar 2 semanas a 6 meses, miren qué interesante, de 15 días hasta 6 meses para que puedan hacerse los efectos muy evidentes. El uso de estos medicamentos se extiende a enfermedades como las colagenopatías, llamándose también el lupus eritematoso sistémico, que es una de las indicaciones más frecuentes de los DMARD, ¿verdad?, que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Y así vamos a decir que los tratamientos incluyen fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, los que son biológicos y también los no biológicos. En cuanto a los no biológicos, vamos a decir que estos son moléculas pequeñas y tenemos dentro de ellos el metaxato, la azatoprina, la cloroquina, la hidroxicloroquina, la ciclofosfamida, la ciclosporina, ¿verdad?, la leflunomida, el micofenolato de mofetilo, la sulfasalacina y el tofacitinib. Como ustedes pueden ver, estos medicamentos creo que ustedes han escuchado hoy con la pandemia del COVID-19, tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina. Hay estudios, ¿verdad?, que han investigado el efecto de la cloroquina y la hidroxicloroquina para disminuir la cascada inflamatoria que genera el virus del COVID-19. Y muchos médicos han hecho investigaciones usando tanto cloroquina como la hidroxicloroquina, para beneficiar, ¿verdad?, a los pacientes con COVID-19, para disminuir la respuesta inmunológica en donde hay una cascada inflamatoria. Los fármacos biológicos son agentes terapéuticos de moléculas grandes, por lo general proteínas que se producen con tecnología de una modificación del DNA recombinante. Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad biológicos fueron aprobados más que todo para tratar la artritis reumatoide e incluyen una serie de compuestos biológicos moduladores de los linfocitos T, ¿verdad?, como el Abatacept, fármacos citotóxicos para los linfocitos B, ahí tenemos el rituximab, fármacos contra los receptores de la interleucina 6, tenemos el tocilizumab, que es el que hemos estado usando, ¿verdad?, en la pandemia del COVID-19.
fármacos inhibidores de la interleucina 1. Dentro de ellos tenemos el anakinra y el rilonacept y el canakinumab. Son fármacos antagonistas del factor de necrosis tumoral, ¿verdad?, que se han estado utilizando en estas enfermedades reumatológicas. ¿Cuáles son las indicaciones de usar los fármacos biológicos? ¿Verdad? Aquí tenemos el Avatarcept, pues, que puede utilizarse. Creo que esta va más adelante, vamos a ver. Sí, vamos adelante. Vamos a empezar a ver los fármacos biológicos. En los fármacos biológicos, ¿verdad? Perdón, los fármacos no biológicos, que son moléculas pequeñas. Dentro de ellas tenemos la azatioprina. El mecanismo de acción de la azatioprina es un DMARD, ¿verdad?, sintético, no biológico, que actúa a través de su principal metabolito, que es la 6-tioguanina. Esta va a suprimir la síntesis del ácido inosídico, inhibiendo la función de las células B y T, de los linfocitos B y de los linfocitos T, con la producción de inmunoglobulinas, ¿verdad?, y la secreción de interleucina 2. Dentro de su farmacocinética se pueden administrar tanto por la vía oral la azatioprina como también por la vía parenteral. Se produce un metabolito de la 6-tioguanina. Esto depende de la transferasa de metilotioprina, ¿verdad? Y los pacientes con actividad baja o ausente de esta transferasa de metilotioprina, ¿verdad?, que tienen un 0.3% de la población, tienen un riesgo especial alto de mielosupresión. Como ustedes pueden ver, estos medicamentos no solo curan, ¿verdad?, pueden tener efectos adversos bastante importantes. Entonces, al estar el paciente con una mielosupresión, puede presentar trastornos, ¿verdad?, básicamente a nivel hematológico, con disminución de los glóbulos blancos, disminución de las plaquetas, o pueden presentar también disminución de los granulocitos, lo cual va a llevar a una pancitopenia que puede ser desde leve hasta grave, ¿verdad? ¿Con qué se quita? Retirando el medicamento y evaluando al paciente. El nombre comercial de la azatioprina, ¿verdad?, es el Imuran. Este viene en presentaciones de 50 miligramos, ¿verdad? Y se puede dar una dosis inicial de 50 miligramos e incrementar la dosis hasta 100 miligramos al día. Tenemos los antipalúdicos, que estos dos han sido utilizados en la pandemia del COVID-19, la hidroxicloroquina y la cloroquina, cuyo mecanismo de acción es complejo, y se han propuesto los siguientes mecanismos: supresión de los linfocitos T, a los mitógenos, ¿verdad?, inhibición de la quimiotaxis de los leucocitos, con estabilización de las enzimas liposomales, proceso a través de lo que es la fracción del complemento. Va a provocar una síntesis, ¿verdad?, una inhibición de la síntesis del DNA y el RNA con atrapamiento de los radicales libres. Miren qué interesante. En el virus, acuérdense que el virus del COVID-19 es un virus RNA. Entonces, la hidroxicloroquina, hay estudios que avalan el uso. De hecho, nosotros en el protocolo de tratamiento del COVID-19 en el Seguro Social tenemos la hidroxicloroquina. Esta viene en presentaciones de 200 y 400 miligramos. En el Seguro Social, pues se inicia con una dosis de 800 miligramos y luego se queda con una dosis de 400 miligramos diarios por 10 días. Y se ha visto una evolución bastante importante. Yo no sé si ustedes leen, ¿verdad?, o escuchan noticias acerca de los medicamentos que deberían de interesarles siempre. La hidroxicloroquina, había un grupo que decía que no servía para nada, otro grupo que sí decía que sí sirve, y realmente si nosotros vemos que la hidroxicloroquina, que son antipalúdicos y que se utilizan para tratar el paludismo específicamente, ¿verdad?, va a modificar tanto el ADN como el ARN del virus. Por lo tanto, va a disminuir el atrapamiento de los radicales libres, que son los que van a generar más la cascada citotóxica, ¿verdad?, de citoquinas, que son los que finalmente provocan una grave inflamación en los pulmones del paciente con COVID-19, provocándole la muerte, ¿verdad? Entonces, sí se ha usado en el manejo, por lo menos nosotros en el Seguro Social tenemos protocolizado, ¿verdad?, el uso tanto de
hidroxicloroquina como de cloroquina. ¿Cuál es el nombre comercial, verdad, de estos fármacos? Ya los vamos a ver más adelante, ¿verdad? El Aralen, que es la cloroquina, y el Plaquenil, que es la hidroxicloroquina. Los antipalúdicos no solamente se utilizan, ¿verdad?, para tratar la artritis reumatoidea, sino que también en otra enfermedad que es muy frecuente en las mujeres jóvenes, de los 20 a los 30 años, que es el lupus eritematoso sistémico. Disminuye la mortalidad y las manifestaciones cutáneas, la serositis y el dolor articular que acompaña a la enfermedad de lupus. Dentro de los efectos adversos, pues todos los medicamentos tienen, puede ocurrir una toxicidad ocular. De hecho, antes de iniciar el tratamiento con cloroquina o hidroxicloroquina, debe de mandar uno al paciente al oftalmólogo y él da el visto bueno si se puede, ¿verdad?, iniciar el tratamiento. Se recomienda una vigilancia oftalmológica, ¿verdad?, porque da el daño de la mácula y puede provocar problemas de ceguera en los pacientes. Se debe de estar yendo al oftalmólogo cada 6 meses o cada año, ¿verdad?, para evitar los efectos colaterales de estos medicamentos. Aquí pueden ver ustedes, este es el nombre comercial de la hidroxicloroquina, viene en presentaciones de 400 miligramos. Nosotros en el Seguro Social solo tenemos el Plaquenil de 200 miligramos. Entonces damos 2 tabletas diarias y de inicio damos 800 miligramos. Y tenemos también la cloroquina. El nombre comercial original es de Sanofi Aventis, también ¿verdad?, de Sanofi. Es Aralen. Este era el antipalúdico que se ha utilizado por años, ¿verdad?, para tratar el paludismo, que casi ya está erradicado en nuestro país. Tenemos lo que es la ciclofosfamida. La ciclofosfamida, fíjense bien, tiene la función de suprimir las células T y B en un 30-40%. La supresión de las células T se relaciona con la respuesta clínica de las enfermedades reumáticas. Las indicaciones de usar, ¿verdad?, la ciclofosfamida es el lupus eritematoso sistémico, la vasculitis de granulomatosis de Weiner y otras enfermedades reumáticas graves. Entonces, la dosis que nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, de ciclofosfamida es de 2 miligramos por kilo de peso al día, ¿verdad?, para todas estas enfermedades que hemos mencionado. ¿Cuál es el nombre comercial de la ciclofosfamida? Es el Cicran, ¿verdad? Viene en presentaciones de un ciclofosfamida de 1 gramo y trae 10 viales, ¿verdad? Y vamos a dar una dosis, repitiendo, ¿verdad?, de 2 miligramos por kilo. O sea, si una persona presenta o tiene 70 kilos de peso, si nosotros damos 2, va a ser 140 miligramos, que sería la dosis que nosotros administraríamos. Tenemos otro inmunosupresor, como es la ciclosporina. La ciclosporina es un antibiótico peptídico, pero se considera un DMARS, ¿verdad?, mediante la regulación de la transcripción genética, porque inhibe la producción de los receptores de la interleucina 1 y de la interleucina 2. De manera secundaria, la interacción con los linfocitos T, los macrófagos también lo suprimen, ¿verdad? Y de esa forma va a reducir la capacidad de respuesta de las células T. Por lo tanto, ¿verdad?, igual que de las células B, dependientes de las células T, ¿verdad? Y esto va a traducir una disminución de la respuesta inflamatoria sistémica que tienen la mayoría de estas enfermedades. ¿Cuáles son las indicaciones o para qué ha sido aprobada la ciclosporina? ¿Verdad? Para la artritis reumatoide, ¿verdad?, ya que esta va a retardar la aparición de nuevas erosiones óseas. Su dosis habitualmente, ¿verdad?, la dosis en que se utiliza la ciclosporina es en una dosis aproximadamente de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso, divididas en 2 dosis. Es decir, si yo tengo un paciente que pesa 70 kilos y le doy 3 miligramos, va a ser 210 miligramos al día, pero de eso voy a dar 105 miligramos en la mañana y 105 miligramos por la tarde.
¿Cuáles los efectos adversos predecibles de la ciclosporina, tomando en cuenta que es un inmunosupresor? Puede dar un descenso importante o una trombocitopenia de las plaquetas y en el menor grado puede dar anemia, ¿verdad? Las dosis elevadas son cardiotóxicas. De hecho, este fármaco no se utiliza mucho debido a que puede dar cardiotoxicidad, ¿verdad? Y si el paciente ya tiene un problema cardíaco, pues se lo empeora. Uno de los efectos colaterales que es bien importante mencionarles es que puede predisponer, ¿verdad?, al cáncer de vejiga. Es raro la presentación, pero se debe de tener mucho cuidado e incluso, ¿verdad?, estar administrando bien al paciente cuando ya tiene 5 años de estar usando, ¿verdad?, y estar evaluando este efecto. Aquí tenemos lo que es la ciclosporina, el nombre comercial es el Neural y viene en presentaciones de 100 miligramos. De hecho, si viene en 100 miligramos y yo tengo un paciente de 70 kilos y le doy 3 miligramos por kilo, le tocarían 210. Perfectamente le puedo dar 2 tabletas, una en la mañana y una por la tarde, que sería la dosis optimizada. O podemos dar incluso hasta 5 miligramos. Si multiplicamos 5 por 70, 5 por 7, 35, serían 350, la dosis máxima, ¿verdad? Podríamos perfectamente dar una o 200 en la mañana y 100 por la tarde, si nosotros tomamos la dosis más alta de 5 miligramos. El nombre comercial, decíamos, es Neural y viene de 100 miligramos. Tenemos otro, FAME, ¿verdad?, que es no biológico. Tenemos la leflunomida. La leflunomida, el mecanismo de acción, ¿verdad?, es que experimenta una conversión rápida tanto en el intestino como en el plasma a un metabolito, a un metabolito que es el A77, ¿verdad?, 1726. Este metabolito va a inhibir, ¿verdad?, básicamente va a inhibir la dihidrofolato reductasa, que es una enzima, ¿verdad? Va a inhibir esa dihidrofolato reductasa y al mismo tiempo, ¿verdad?, es la dihidrofolato deshidrogenasa. Y eso es lo que va a inhibe la dihidrofolato deshidrogenasa, ¿vea? Y lleva a una disminución de la síntesis de ribonucleótidos con una detección de células estimuladas en la fase G1 del ciclo celular. Básicamente van a interrumpir el ciclo celular, ¿verdad?, como su nombre lo indica, ¿verdad?, y de esa forma van a interrumpir lo que es el proceso inflamatorio. En cuanto a la farmacocinética, la leflunomida se puede utilizar, ¿verdad?, debido a que tiene una buena absorción en el intestino y tiene una semivida plasmática hasta de 19 días. La colestiramina puede aumentar la excreción de la leflunomida e incrementa su depuración total cercana al 50%. La leflunomida, ¿verdad?, dentro de las indicaciones, la leflunomida es tan eficaz como el metrotexate en la artritis reumatoide, incluida la inhibición del daño óseo. Dentro de los efectos adversos puede ocurrir, ¿verdad?, diarrea casi en un 25% de los sujetos que reciben la leflunomida, aunque solo alrededor del 3 al 5% de los pacientes interrumpen la administración de este fármaco debido a ese efecto colateral que es la diarrea. Como son fármacos que modifican o van a modificar, ¿verdad?, ya habíamos visto a nivel de lo que es el ciclo celular, no debe de ser usado durante el embarazo. ¿Cuál es el nombre comercial? Araba. Este viene en presentaciones de 10 y de 20 miligramos cada comprimido. La leflunomida, ¿verdad?, es un citostático, ¿verdad?, o inhibidor de lo que es la respuesta inflamatoria sistémica que pueden presentar enfermedades como es la artritis reumatoide, ¿verdad?, que es una de las principales indicaciones de lo que es la leflunomida. Tenemos este medicamento que es uno de los
medicamentos inmunosupresores más utilizados para tratar la artritis reumatoide con muchos beneficios para el paciente. Es un antimetabolito sintético no biológico, es considerado como el DIMAR ideal para tratar la artritis reumatoide y se indica en el 50 al 70% de los pacientes. El mecanismo de acción es inhibir la sintetasa de tirnidilato y transformilasa de los ribonucleótidos aminoimidazol carboximida, ¿verdad? Este metrotexate se acumula dentro de las células, inhibe en forma competitiva la AMP desaminasa, lo cual provoca una acumulación de AMP. El AMP se libera, se convierte en adenosina en la célula, que es un inhibidor potente, ¿verdad?, de lo que son los procesos inflamatorios. El metrotexate tiene indicaciones precisas, ¿verdad? Como les decía, es el fármaco ideal para tratar, ¿verdad?, lo que es la artritis reumatoide. En cuanto a la farmacocinética, es el fármaco que se absorbe en un 70% después de la administración oral, tiene una semivida sérica, es decir, concentraciones plasmáticas que aparecen de 6 a 9 horas después de haberlo ingerido. Aquí, ojo, ¿verdad?, porque muchas veces utilizamos hidroxicloroquina junto con metrotexate. Entonces, la hidroxicloroquina puede reducir la eliminación o incrementar la reabsorción tubular del metrotexate, provocando mayores efectos adversos. El metrotexate se excreta principalmente por la orina, pero hasta el 30% puede excretarse por la bilis. Pero si lo estamos usando junto con la hidroxicloroquina, tenemos que pensar, ¿verdad?, que se va a incrementar la reabsorción tubular del metrotexate. Y dentro de las indicaciones de usar metrotexate tenemos la artritis reumatoide, tanto crónica como agudizada, la artritis reumatoide juvenil, la psoriasis, la artritis psoriásica, la espondilitis anquilosante en varones, la polimiositis, la dermatomiositis, la granulomatosis de Weiner, la arteritis de células gigantes o el lupus eritematoso sistémico y la vasculitis. Como ustedes pueden ver, el metrotexate tiene muchos usos en la gran mayoría de enfermedades inmunológicas inflamatorias. ¿Cuáles son los efectos adversos, verdad? Las náuseas, las úlceras en las mucosas, todos estos son efectos tóxicos muy frecuentes de lo que es el metrotexate. Entonces hay que estar pendiente, ¿verdad?, de las mucosas del paciente, tanto mucosa oral, mucosa oftálmica y la mucosa gastrointestinal. Además puede tener otros efectos secundarios como la depresión hematológica, puede haber descenso de glóbulos blancos, puede haber descenso de los glóbulos rojos provocando anemia, estomatitis o lengua bastante roja e inflamada, úlceras digestivas y alopecia. Son quizás el resultado de la inhibición de la proliferación celular. Puede ser hepatotóxico y igual, ¿verdad?, porque modifica la respuesta celular, está contraindicado en una mujer que tenga artritis reumatoide y embarazo. Aquí está el nombre comercial, ¿verdad?, de Asofarma. Este es el que nosotros tenemos en nuestro medio, el metrotexato de 2.5 miligramos, y vienen las presentaciones de 100 comprimidos y se puede utilizar, ¿verdad?, dosis desde 5, 15 hasta un máximo de 25 miligramos al día. Tenemos otro DIMAR que es no biológico, que es el micofenolato de mofetilo. ¿Verdad?, es un DIMAR semisintético que se convierte en ácido micofenólico en forma activa del fármaco. Este producto inhibe la deshidrogenasa del monofosfato de inosina y de forma secundaria la proliferación de los linfocitos T. Indicaciones, ¿verdad?, tenemos para tratar la enfermedad renal en los pacientes que tienen ¿cómo se llama esta enfermedad? Lupus eritematoso sistémico. También, ¿verdad?, en aquellos pacientes que tienen vasculitis de Weiner, y el uso en artritis reumatoide no está establecido. Más que todo, esas son las dos indicaciones. Aquí tenemos el nombre comercial Celceps, es el micofenolato de mofetilo. Lo utilizan mucho tanto el área de nefrología como también el área de reumatología, debido a que cuando el paciente con lupus presenta afección renal, ¿verdad?, este es el fármaco ideal
para provocar la supresión del daño a nivel renal de la enfermedad conocida como lupus eritematoso sistémico. Tenemos la sulfasalacina, pues este es un derivado de la aspirina, ¿verdad? Cuyo mecanismo de acción es un dimar sintético no biológico que se transforma en sulfapiridina y en ácido 5-aminosalicílico. Y se cree, ¿verdad?, que esta sulfapiridina es tal vez la porción activa de la molécula en el tratamiento de la artritis reumatoide. La sulfapiridina se elimina después de la acetilación hidroxilación hepática. Tiene una vida de 17 horas. Las indicaciones de sulfasalacina, ¿verdad?, aparte de la artritis reumatoide, reduce la progresión radiológica de la enfermedad. Esta también se puede utilizar en la colitis ulcerativa crónica inespecífica, que no es el tema, pero sí se utiliza porque lo pueden ver ustedes con esa indicación, ¿verdad? Y también es utilizado para la artritis juvenil crónica, ¿verdad? La psoriasis, ¿verdad?, la enfermedad intestinal inflamatoria, la espondilitis anquilosante, la uveitis, relacionada a espondiloartropatía, como la espondilitis anquilosante. La sulfasalacina, ¿verdad? Las indicaciones ya habíamos dicho, ¿verdad?, que es artritis reumatoide. Efectos adversos, casi el 30% de los pacientes van a consumir sulfasalacina, van a descontinuar muchas veces por la toxicidad. ¿Cuáles son los efectos más frecuentes? Náuseas, vómitos, dolor de cabeza, puede aparecer unas exantemas en la piel del paciente y anemia hemolítica. El nombre comercial es Azulfidine, ¿verdad? Es de laboratorios Pfizer y sí la tenemos nosotros en nuestros mercados. Importante pues que vayamos reconociendo, ¿verdad?, lo que nosotros sí tenemos en nuestros mercados. Tenemos también lo que son los fármacos biológicos. Vamos a empezar a ver los biológicos. Los biológicos, en cuanto a lo que es la definición, vamos a decir que la FDA ha definido un fármaco biológico como aquel suero terapéutico, aquella toxina o una antitoxina, vacunas, virus, sangre o componentes sanguíneos, producto de análogos o derivados aplicados a la prevención, tratamiento o curación de lesiones por enfermedades en humanos. Dentro de la nomenclatura de los biológicos, ¿verdad?, la parte final de cada uno de los nombres de estos agentes terapéuticos depende de su estructura. Así vamos a decir nosotros que si el final es set, como decir avatar set, se refiere a la fusión de un receptor a la parte del complemento del antígeno G1 humano. Si termina en MAD, como el tocilizumab o el infliximab o el rituximab, indica un anticuerpo monoclonal. Si termina en CIMAD, indica que es un biológico quimérico, ¿verdad? Y si termina en SUMAD, tocilizumab, indica un biológico humanizado. Estos forman parte del componente A e indican la especie que tiene el anticuerpo. Y así vamos a ver nosotros los anticuerpos monoclonales. Los tipos de anticuerpos monoclonales tenemos los murinos, que son aquellos que tienen una proteína animal 100%. Los quiméricos, ¿verdad? Los quiméricos que tienen el 33% de la proteína animal, que son estos. El humanizado tienen el 10% de proteína animal y el humano es 100% una proteína humana. Aquí vemos cada uno de estos anticuerpos monoclonales. Y aquí tenemos también la nomenclatura, si termina, ¿verdad? Cetuximab. MAD significa el tipo de anticuerpo monoclonal, ¿verdad? Es un anticuerpo de la palabra policlonal. El sí significa el origen. Si es humanizado, CU. Si es O, es un biológico procedente de un ratón. Si es U, es humano. Y si es XY, es quimérico. El TU, ¿verdad? Esto que vamos aquí, el tipo de diana, si es para un tumor, ¿verdad? LI, si es para el sistema autoinmune. VA para bacterias, sí para sistema cardiovascular. FU quiere decir hongos. QI, interleucinas. NE, neuronas.
SO huesos y VI virus, ¿verdad? Que es este término de aquí. Y la primera letras, ¿verdad? Significan al nombre elegido por el fabricante. Entonces vamos a empezar con un anticuerpo monoclonal que se llama Avatarcet. Vamos a tratar de pasar una, por aquí tenía una que creo que... No sé dónde está la parte de estas. Aquí está. Ahí está. Vamos a arrastrarlo. Ahí está. Aquí me va. Creo que permítame un segundo que estoy queriendo pasar este para acá. Ay, Dios. Se lo movió sin querer, ¿verdad? Sí, se me movió, pero ya ahorita creo. Ahí Por arriba aquí. hay una flecha. Ahí. Aquí está, ahí está. Va. Entonces tenemos, gracias. Ay, ya ven cómo le cuesta a uno, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. El avatar set, ¿verdad? Avatar set, ¿verdad? Entonces vamos a ver, el avatar set es un biológico, ya estos ya son biológicos, ¿verdad? El cual, fíjense bien, tiene... Tiene un mecanismo de acción, ya que es un regulador de la coestimulación que inhibe la activación de las células T al sistema de complemento 80 y al sistema de complemento 86 e inhibe así la unión al CD28 que impide la activación de las células T. El avatar set, ¿verdad?, viene en presentaciones endovenosas y subcutáneas. La administración simultánea de metrotexate, que es un no biológico, con este biológico más corticosteroides, no influye en la eliminación de este fármaco, ¿verdad? Los fármacos biológicos, yo creo que esto ya lo habíamos visto. Aquí está. El avatar set dice, debe de evitar la administración de vacunas vivos cuando se están administrando estos medicamentos, ¿verdad? El avatar set, de hecho, como son biológicos que van a modificar la respuesta del sistema inmunológico, los pacientes cuando se les administra una vacuna con virus vivos, ¿verdad?, pueden presentar reacciones severas. Por eso se debe de, los que van a recibir avatar set, se debe de esperarse por lo menos 3 meses de haber interrumpido el fármaco para vacunarse. Cuando se utilice el avatar set, quizás aumenta el número de linfomas, que es una de las complicaciones, ¿verdad?, que puede aparecer cáncer, linfomas más que todo, en estos pacientes que están usando avatar set, ¿verdad? Pero son complicaciones básicamente que pueden irse presentando, como se pueden presentar, no se pueden presentar. Aquí creo que empieza... ¿Ah? Toda la cámara, y en pantallita, ¿Perdón? de rodaje de joder. ¿Hola? No es, pero es muy grande el bloque. Tome una foto. Mira eso. Tome una foto. Creo que se dio el micrófono, ya lo apago.
Ya. Vale, vamos a proyectarle así más grandecito mejor. Ahí está, ¿lo ven mejor? Sí. Vale. Tenemos otro, ¿verdad? Que es otro biológico, que es el rituximab. El rituximab, ¿verdad? Es un fármaco que se utiliza, ¿verdad? Como es un anticuerpo monoclonal quimérico que ejerce su efecto sobre los linfocitos B, CD20, cuyo número disminuyen a través de la citotoxicidad dependiente, ¿verdad? Del complemento. Está mediado por células, permítanme, aquí está, por células, ¿verdad? Y estimulación de la apoptosis celular. O sea, promueven, ¿verdad?, la estimulación de la apoptosis, que es prácticamente la muerte celular programada. En cuanto a la farmacocinética del rituximab, ¿verdad?, se puede administrar por vía intravenosa en goteo continuo de 1 gramo, o es decir, 1000 miligramos, con intervalos de 2 semanas y puede repetirse cada 6 a 9 meses, ¿verdad? Se premedica previo a la infusión para evitar reacciones adversas. Las indicaciones de usar rituximab está indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide activa, moderada, grave, en combinación con metrotexate en pacientes con respuesta inadecuada a los antagonistas de los factores de necrosis tumoral tipo alfa. El rituximab en combinación con los glucocorticoides también se ha aprobado para el tratamiento de pacientes adultos con granulomatosis de Wiener y la poliangiitis microangiopática, sería aquí, y también se ha utilizado en otras formas de vasculitis. La indicación pues tiene serían como efectos adversos, ¿verdad?, que puede desencadenar linfomas y leucemias. Rash en un 30% de los pacientes. El rituximab se puede asociar también con activación de infecciones de virus, de la hepatitis B, ¿verdad? Cualquier otra vigilancia debe de hacerse antes del inicio del tratamiento, así como también puede haber predisposición a presentar infecciones oportunistas, ¿verdad?, que pueden causar enfermedades, ¿verdad?, como la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Puede precipitar a eventos cardiovasculares que son poco comunes, pero que pueden haber. Tenemos el tocilizumab. Este tocilizumab, ¿verdad?, es un anticuerpo monoclonal. Lo estamos utilizando nosotros en el Seguro Social para tratar la cascada de las citoquinas que provoca el SARS-CoV-19. Es un anticuerpo humanizado, biológico, moderno, que se une a los receptores solubles y fijados a la membrana de la interleucina 6 e inhibe la vía de la señal regulada por la interleucina. Esta citoquina es una citoquina proinflamatoria producida por distintos tipos celulares, incluida en las células T, células B de los monocitos y los fibroblastos y células sinoviales e endoteliales. El tocilizumab se administra, ¿verdad?, por vía intravenosa, tiene una semivida, ¿verdad? Esta depende de la dosis y se aproxima a 11 días a 13 días. Puede utilizarse en combinación con un DIMAR, con uno biológico, ¿verdad?, como el metrotexate. Indicaciones del tocilizumab: está indicado para pacientes adultos con artritis reumatoide activa moderada a grave que han presentado respuesta inadecuada a los DIMAR. Entre los efectos adversos se han observado predisposición a infecciones graves, a oportunismo como la tuberculosis, micosis invasivas, virosis o otras infecciones oportunistas. Si bien es cierto, es muy bueno para controlar la respuesta inflamatoria sistémica, puede también dar esos efectos colaterales como, ¿verdad?, la predisposición a oportunismo. En cuanto a los inhibidores del factor de necrosis tumoral tipo alfa, tenemos el adalimumab, el certolizumab, el letarmerced, el golimumab y el infliximab. El adalimumab, ¿verdad?, es un anticuerpo monoclonal, ¿verdad?, que inhibe el antígeno G1 totalmente humano dirigido contra el factor de necrosis tumoral tipo alfa, evita su interacción con los receptores
P55 y P75 de la superficie celular, lo que culmina con una regulación descendente de la función de los macrófagos y las células T. Dentro de la farmacocinética del adalimumab se administra por la subcutánea y tiene una semivida de 1 a 0 a 20 días. Su depuración, ¿verdad?, es más del 40% en presencia del metrotexato y la formación de anticuerpos monoclonales humanos disminuye cuando se administra junto con el metrotexato. ¿Cuáles son las indicaciones del adalimumab, ¿verdad?, compuesto que ha sido aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, ¿verdad?, la artritis idiopática juvenil, las placas de psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos el certolizumab, cuyo mecanismo de acción es fragmento de la fracción AB, ¿verdad?, de un anticuerpo recombinante humanizado conjugado. El fármaco neutraliza el factor de necrosis tumoral unido a las membranas, ¿verdad? Y dentro de la farmacocinética se administra por la vía subcutánea, tiene una semivida de 14 días. El metrotexato disminuye la aparición de anticuerpos anticertolizumab. Las indicaciones del certolizumab está indicado para el tratamiento de adultos con artritis reumatoide activa, moderada o grave y se utiliza en forma de monoterapia en combinación con algún DIMAR. Además, ha recibido autorización para reducir los signos y síntomas y mantener la respuesta. Tenemos el etanercept, ¿verdad? Es una proteína de fusión recombinante constituida por 2 porciones de REC75 del factor de necrosis tumoral alfa soluble y vinculados a la fracción del complemento de la IgG humana. Este se administra por la vía subcutánea, tiene una absorción lenta y a concentraciones máximas de 72 horas después de su administración. Tiene una semivida de eliminación de 4.5 días. Las indicaciones de usar etanercept para el tratamiento de la artritis reumatoide crónica, ¿verdad?, la artritis crónica juvenil, la psoriasis, artritis psoriásica y la espondilitis anquilosante. También se ha empleado en otros síndromes reumáticos como la esclerodermia, la granulomatosis de Weiner y también en la poliangeitis, ¿verdad?, y la arteritis de células gigantes como enfermedad de Behçet, así como la uveitis y la sarcoidosis. El infliximab es otro biológico, ¿verdad?, es un anticuerpo monoclonal quimérico, 25% murino y 75% humano, que se une con elevada afinidad al factor de necrosis tumoral tipo alfa, ¿verdad?, cuya farmacocinética que tiene una vida terminal de 9 a 12 días, sin acumulación en la dosis. El infliximab produce anticuerpos antiquiméricos humanos hasta un 62% de los pacientes y el tratamiento concomitante con el metrotexato puede disminuir de manera notable la prevalencia de estos anticuerpos antiquiméricos humanos. Las indicaciones, pues, la artritis reumatoide, artritis psoriásica, las mismas, ¿verdad?, espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn, ¿verdad?, la colitis ulcerativa, enfermedad intestinal inflamatoria. Tenemos el golimumab, cuya indicación precisa, ¿verdad?, es la espondilitis anquilosante, más que todo en pacientes jóvenes, ¿verdad? Este es un anticuerpo monoclonal humano que va a tener una gran alta afinidad por el factor de necrosis tumoral tipo alfa, que se administra por la vía subcutánea, que tiene una duración de 14 días, que puede el uso concomitante con metrotexato aumentar los niveles séricos de golimumab. Dentro de los usos tenemos la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y también la espondilitis anquilosante. Dosis 50 miligramos cada 4 semanas, ¿verdad? Y puede dar en el caso de la colitis ulcerativa crónica inespecífica, se puede utilizar 200 miligramos de inicio y luego 100 miligramos semana 2 hasta semana 4. Efectos secundarios, ¿verdad?, de todos los antifactor de necrosis tumoral es que incrementan el riesgo de infecciones, también el riesgo de cánceres cutáneos como melanomas y también pueden incrementar el riesgo de úlceras gastrointestinales, perforación colónica. Entonces, como ustedes pueden ver, ¿verdad?, los efectos secundarios son bien dramáticos.
Sin embargo, eso no evita el uso, ¿verdad? Hay que estar monitoreando los pacientes, pero es bien triste la evolución natural de estas enfermedades reumatológicas, ya que la mayoría de medicamentos no solamente curan o mejoran la enfermedad, no la curan porque no la curan, mejoran la enfermedad, pero a expensas de efectos secundarios bastante importantes, ¿verdad? Tenemos los inhibidores de la interleucina 1, el anakinra, el canakinumab y el rinolacept. El anakinra es inhibidor de la interleucina 1, utilizado para la artritis reumatoide, ¿verdad? Al inhibir la interleucina 1, pues reduce la cascada inflamatoria, ¿verdad? El anakinra se administra por la vía subcutánea y las concentraciones plasmáticas son de 3 a 7 días, tienen una buena biodisponibilidad absoluta, el 95%, y una semivida terminal de 4 a 6 horas. Dentro de las indicaciones del anakinra, la artritis reumatoide de moderada a grave, pacientes adultos, pero no es muy eficaz y raramente se utiliza para esta indicación. El anakinra es eficaz en casos de gota, ¿verdad? Y se utiliza para otras enfermedades también, como la enfermedad de Behçet, la enfermedad de la artritis idiopática juvenil de inicio en la edad adulta y también en la arteritis de células gigantes. Tenemos el canakinumab. El canakinumab es un anticuerpo monoclonal, ¿verdad?, del antígeno G, del antígeno GK contra la interleucina 1. Forma un complejo con la interleucina 1 y evita que se unan a receptores, ¿verdad?, de la interleucina 1. Se administra por la vía subcutánea, la mayoría de estos fármacos tienen esa vía de administración y alcanza concentraciones máximas 7 días después de haber administrado. Como ven, todos estos fármacos no tienen acción rápida, ¿verdad? Todos son de respuesta lenta. Tiene una biodisponibilidad de 66% y una semivida terminal del 26 días. Las indicaciones del canakinumab, ¿verdad?, es la artritis idiopática juvenil psoriásica. En niños de 2 años de edad o mayores también se ha utilizado en el síndrome antiinflamatorio familiar al frío, ¿verdad?, el síndrome de Buchele-Wells para adultos y niños de 4 años o personas mayores. El rinolacept, ¿verdad? El rinolacept es un fármaco que tiene un dominio en la unión del ligando del receptor a la interleucina 1, se une principalmente, ¿verdad?, la interleucina 1 y con menor afinidad a la interleucina 1A y a la interleucina 1IRA. Siempre dentro de las farmacocinéticas, va a alcanzar, ¿verdad?, sus concentraciones plasmáticas de equilibrio que alcanzan de 9 a 6 semanas. Las indicaciones del rinolacept para tratar el síndrome autoinflamatorio asociado a la criopirina, síndrome antiinflamatorio familiar al frío y las mismas indicaciones, ¿verdad?, que habíamos estudiado. Efectos secundarios más comunes, ¿verdad?, hasta un 40% de los casos, infecciones de vías respiratorias. Los pacientes que reciben inhibidores de la interleucina pueden experimentar una neutropenia transitoria que requiere vigilancia y regular los recuentos de neutrófilos. Aquí tenemos los nombres comerciales y los precios en México, ¿verdad? Acuérdense que estos son dólares mexicanos, ¿verdad? Que un dólar mexicano equivale a 18, o sea, un dólar salvadoreño equivale a 18 pesos mexicanos. Aquí tenemos los nombres comerciales del infliximab. Todos estos fármacos biológicos son sumamente caros. Por ejemplo, el etanercept, aquí en nuestro medio, la dosis de etanercept cuesta $1,500. Por eso vean ustedes la relación. En México vale $9,200 pesos mexicanos y el infliximab vale 9,000 pesos mexicanos, ¿verdad?, que equivalen a nosotros como a unos $1,500, $2,000. Tenemos otros, ¿verdad?, como la anakinra, ¿verdad?, inhibidores de la interleucina 1, el abatacept, y vean ustedes esos $3,300 mexicanos, ¿verdad? Tenemos también el golimumab, que se utiliza para tratar la espondilitis anquilosante, y también tenemos
el tocilizumab, ¿verdad? Que nosotros aquí tenemos el tocilizumab también en el Seguro Social como protocolo, ¿verdad? De lo que es el tratamiento agresivo cuando hay COVID-19, que ya inició la cascada de citoquinas el paciente. Tenemos también el limumab, ¿verdad? El infliximab y el rituximab. Vean ustedes ahí solamente para ver el precio relativo. Como ven ustedes, no es nada, la clase no es nada sencilla, es una clase relativamente, tenemos 2 años de estarla impartiendo. Creo que por lo menos ustedes como estudiantes de medicina deben de aprender a ver la clasificación, ¿verdad? Quizás en forma resumida la clasificación, que vayan conociendo o familiarizándose con estos medicamentos, que si bien es cierto, no los tenemos dentro de, más que todo los biológicos, no los tenemos dentro del cuadro básico de los hospitales públicos, sí lo hacen por libre compra. Es decir, si hay un paciente, por ejemplo, con artritis, una mujer joven con artritis reumatoide, el médico reumatólogo le indica cualquiera de estos anticuerpos monoclonales, inhibidores de la interleucina 1, cualquiera de ellos que pueda ser indicado, ¿verdad? Se manda a comprar, muchas veces se hacen las excepciones, se manda a comprar. Y en el Seguro Social tenemos uno dentro del cuadro básico, ¿verdad? Acuérdense que el Seguro Social presta servicios que tal vez los hospitales públicos 100% no tienen. Sin embargo, así como vemos las cosas, pues cada vez van mejorando tanto la atención como también los medicamentos que tienen los hospitales públicos, que los tiene el Seguro Social, y probablemente dentro de poco va a ser lo mismo, ¿verdad? Así como vemos, ¿verdad? La preocupación que hay por la salud de las personas. Decirles que las enfermedades autoinmunes son cada vez más frecuentes, ¿verdad? Que las vamos descubriendo y hay que saber cómo tratarlas. Que los fármacos biológicos no se usan de primera intención, siempre se deja de segunda intención cuando se ha fallado los medicamentos no biológicos, es decir, si ya tenemos un paciente, digamos que hemos utilizado la hidroxicloroquina, ya lo tenemos con el metrotexate, ya lo tenemos con, ¿cómo se llama? Bueno, todos los no biológicos, ¿verdad? Y no vemos resultados en el paciente, persiste con dolores, pues el reumatólogo, que son los médicos especialistas de los huesos, ¿verdad? De los problemas de enfermedades reumáticas, ellos indican ya los biológicos de acuerdo a el diagnóstico que el paciente tenga. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Pues jóvenes. Doctora, yo tengo una duda. Vamos a ver. Sería, de aquí de este Capsule, se tomaría la fotografía de la edición 13, porque ya salió la 14. Ya, fíjense que esta clase, como yo no he comprado la 14, no, yo tengo la 14, sí, la mía es la 14. Entonces sería de la 14 edición, de ahí está esta clase. Vaya, perfecto, pero muchas gracias, solamente eso era mi duda. Sí, capítulo 36 de la farmacología de Capsule. Edición 14. Página. Ajá. Vaya, doctora, gracias. Estuve leyendo la de la permeabilidad capilar. Sí, por favor, ¿nos pudiera explicar un poquito de eso? Porque no me queda bien claro. ¿De qué? Permeabilidad capilar. Fragilidad capilar. Permeabilidad capilar. Permeabilidad capilar, le dice. Pero la permeabilidad capilar asociada ¿a qué? ¿Cómo es la pregunta? Ah, vaya. Fíjense bien, cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio, ¿verdad? Empiezan a llegar todas las cascadas de las citoquinas
empiezan a aparecer los linfocitos T, empiezan a aparecer los linfocitos B, la interleucina 1, la interleucina 6, ¿verdad? El factor de necrosis tumoral llega hacia los tejidos afectados. Entonces, una vez estos empiezan a provocar una respuesta inflamatoria. Al haber inflamación, va a haber cambios en la permeabilidad de los capilares. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una vasodilatación. El vaso sanguíneo se dilata y eso va a provocar que esté más permeabilidad de los capilares hacia toda la diferente proceso inflamatorio que se está generando. Entonces, eso significa, ¿verdad?, el aumento de la permeabilidad capilar que provoca también la vasodilatación y que secundariamente ya se van a ver los signos clínicos de la inflamación, ¿verdad? ¿Cómo se traduce la permeabilidad capilar? ¿Cómo? Aumento de la coloración porque le llega más flujo al tejido que está inflamado. Entonces se pone rojo, poniendo rojo, hinchado y con calor también. ¿No se está claro? Sí, sí, eso me quedó claro. Y otro, fíjese que en un cuadro aparece lo de la unión a proteínas plasmáticas del paracetamol, que dice que es del 20 al 50%. Pero en el texto estaba comparando y me dice que la unión en sí, si bien es menor que otros compuestos como los salicilatos, no, dice el texto que no, o sea, no lo muestra, entonces no sé cuál tomar en sí. O no hay una unión a proteínas plasmáticas específicas, o tomo del 20 al 50%. El 20 al 50% de unión a proteínas plasmáticas. Ajá, del 20 al 50% de unión a proteínas plasmáticas. Perfecto, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Doctora, yo le tenía una pregunta, pero no es acerca de, en sí, en algo. Vamos a ver. Quería que, por favor, si no se va, si ya pusieron de acuerdo de qué tema es el que se discutirá en la discusión de este cómputo. No te entendí nada, vos. O sea, ¿qué tema se va a discutir este cómputo en la discusión? ¿Qué temas? Las drogas adrenérgicas, ¿no les han compartido los representantes lo que yo les mandé ya? Yo ya les mandé el laboratorio. Sí, ya lo hicieron, doctor. Doctora, creo que el compañero se refiere al capítulo del libro. Ustedes tienen su libro, lean drogas adrenérgicas. Todo lo que son las drogas adrenérgicas tienen que leer el capítulo, ¿verdad? Ahí van a ver las drogas adrenérgicas, cómo se clasifican, ¿verdad? Que se clasifican en endógenas y exógenas, cuáles son las de acción directa, cuáles son las de acción indirecta, cuáles actúan sobre los receptores beta, los receptores alfa, los receptores dopa, los receptores de la histamina. Todo eso tiene cuáles son las indicaciones de cada una de las aminas, tanto la adrenalina, la noradrenalina, la glutamina, la dopamina, ¿verdad? Todas esas drogas tienen que aprenderse. Estudien mucho, ¿verdad? Lo que es la clasificación, los que tienen conmigo, estudien mucho la clasificación de los receptores, ¿verdad? Acuérdense ustedes que el sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Vamos a estudiar la división simpática. Vamos a estudiar todas las drogas que van a estimular y a inhibir el sistema nervioso simpático. Las que estimulan son los agonistas adrenérgicos y las que inhiben son los antagonistas adrenérgicos. Vamos a estudiar ambas y también las que estimulan los receptores beta, las que estimulan los receptores alfa y las que estimulan los receptores dopa, ¿verdad? Igualmente las que la bloquean. Entonces eso necesito que se lo aprendan bien, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos? ¿Para qué? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuándo voy a usar una droga? ¿En qué enfermedades? Todo eso se lo tienen que aprender, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, doctora, gracias. Vale. ¿Alguien más? Doctora. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches casi. Tenía una duda con respecto a cómo diferenciar si hay una artritis séptica y una reumatoide para no cometer un error de medicación.
Vaya, fíjate bien, una artritis séptica, como tu nombre lo indica, ¿verdad? Una artritis séptica, el paciente, si tiene una artritis séptica, la historia natural es bien diferente. Generalmente una artritis séptica, no siempre, pero generalmente tiene un trauma, va a tener una pérdida de la continuidad de la piel, o puede ser una artritis séptica ocasionada endógenamente. Puede ser, digamos, que vos tengas una infección de vías urinarias y de ahí, ¿verdad? Se te va hacia la rodilla la infección. Entonces, el paciente, la historia natural es de fiebre, fiebre con calofrío, fiebre intensa, está séptico. En cambio, la artritis reumatoide, lo que predomina es el dolor. Vas a tener una rodilla inflamada, roja, caliente, con dolor, pero no te va a llegar el paciente con historia de que tiene una gran fiebre o que tuvo un golpe. Casi siempre las artritis sépticas son o se acompañan de fiebre, eso es lo típico. Y la artritis reumatoide no, es más dolor e inflamación. Esa es la característica. Las dos van a estar inflamadas, tanto una con la otra. La cuestión es la presentación clínica. Una es dolor crónico, viejo, y la otra puede ser agudo también, algo bien agudo, ¿verdad? En donde el paciente ya llegue comprometido, con fiebre alta. Muchas gracias, doctora. Va. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por finalizar. Ajá. ¿Cómo? Yo tenía una duda, pero acerca del tema anterior, el de... Vaya, dime. Es que se mencionaba la tratamiento de alopurinol, pero no mencionaba el de colchicina. Pero es que mi duda salió por bioquímica, que nosotros vimos que mencionaba mucho esa la colchicina, pero ¿por qué no se mencionó en la clase pasada? Fíjate que no sé, pero sí se las voy a incluir. De hecho, aquí en este capítulo que van a leer, porque léanselo todo, el capítulo 36 de la farmacología de cápsula, ¿verdad? Está la colchicina. La colchicina sí es un medicamento que también inhibe, fíjense bien, dentro del mecanismo de acción, ¿verdad? También ayuda a reducir los niveles plasmáticos de ácido úrico. Y se utiliza, ¿verdad? La colchicina en nuestro medio viene en presentaciones de 0.5 miligramos y se utiliza cuando hay una en gota aguda, ¿verdad? Se da una dosis de entrada de 1 miligramo, se dan 2 tabletas y luego se está dando una tableta cada hora hasta lograr que el paciente presente vómitos o diarrea o cese el dolor también. Entonces sí, la colchicina se la voy a enriquecer la clase y se la voy a mandar ya con lo de la colchicina porque no lo mencioné, pero sí, gracias por recordarme porque es una droga que ustedes van a ir a ver al hospital y si no la conocen, pues difícilmente, ¿verdad? Probablemente tú estuviste revisando el libro y ahí ven la colchicina también, pero sí es muy buena la aclaración, se lo voy a agregar. Sí, se dan 2 tabletas de un solo. En Estados Unidos la colchicina viene de 0.6 miligramos. Entonces, ellos dan 1.2 miligramos de entrada. Nosotros aquí damos 1 miligramo de entrada y luego 1 miligramo cada hora hasta provocar diarrea o náuseas o vómito. Okay. Gracias. Bueno, muchas gracias entonces. Bueno, doctora, muchas gracias. Doctora. Gracias a usted.